Saludos hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Una vez más estamos aquí en este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Hoy estamos en el día 338. Nos corresponde leer a Deuteronomio capítulos 23, 24 y 25. Así que sin perder tiempo, por favor acompáñenme en la lectura. Estamos leyendo, siempre hemos leído durante todo este año, en la Nueva Biblia de las Américas. Así que si usted gusta, puede conocer más acerca de esta Biblia yendo al enlace que siempre le estoy dejando en la descripción de estas transmisiones. Así que comencemos. Capítulo 23 de Deuteronomio nos dice de la siguiente forma: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Baal, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos tus días. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Los hijos de la 3ª generación que les nazcan podrán entrar en la asamblea del Señor. Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa impura. Si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento. No volverá a entrar al campamento, pero al llegar la tarde se bañará con agua, y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. Y entre tus herramientas tendrás una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella, y te darás vuelta para cubrir tu excremento, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. No entrarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de... No entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su señor. Contigo habitará en medio de ti, en el lugar que él escoja, en una de tus ciudades, donde le parezca bien. No lo maltratarás. Ninguna mujer de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los israelitas será sodomita de culto pagano. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. No cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo,
podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. Capítulo 24. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por 1 año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Ninguno tomará en prenda el molino de mano ni la muela del molino, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Si se encuentra a un hombre que haya secuestrado a alguien de sus hermanos de los israelitas y lo haya tratado con violencia o lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuídate de una infección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas les enseñen. Como les he ordenado, así cuidarán de hacer. Recuerda que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando ustedes salían de Egipto. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda. Tú te quedarás afuera, y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Si él es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Al ponerse el sol, sin falta le devolverás la prenda para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No pervertirás la justicia debida al extranjero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no la repasarás, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas estas cosas. Capítulo 25. Si hay pleito entre 2 hombres y van a la corte, y los jueces deciden el caso, y absuelven al justo y condenan al culpable, y si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Puede darle 40 azotes, pero no más, no sea que le dé muchos más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos.
No pondrás bozal al buey mientras trilla. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice: no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. Si dos hombres luchan entre sí, un hombre y su conciudadano, y la mujer de uno se acerca para librar a su marido de la mano del que lo golpea, y ella extiende su mano y le agarra sus partes vergonzosas, entonces le cortarás su mano, no tendrás piedad. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. Amén y amén. Hermosa, tremenda, desafiante lectura que hemos leído en esta mañana. Yo le invito por favor a que vamos a considerar rápidamente lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos tres capítulos. Comencemos con lo que es el capítulo 23. Nos dice así: Dios se preocupaba por la pureza de su congregación, como lo vemos en los versos 1 al 6, 17 y 18. Por consiguiente, hubo grupos de personas que fueron excluidos de la congregación de Israel. Asimismo, una iglesia no debe proponerse ser una congregación grande, sino una congregación pura. La pureza debe ser la más alta prioridad de todo el pueblo de Dios. Por otro lado, la iglesia debe disciplinar y finalmente expulsar al pecador que no se arrepiente, puesto que un poco de levadura leuda toda la masa, como nos dice 1 Corintios 5:6. Dios advierte y está en contra de toda mezquindad y oportunismo, como lo vemos ahí en los versos 24 y 25. Los cultivos podían ser comidos por cualquier transeúnte. Esto ayudaba a que se alimentaran los viajeros y las viudas, pero solo para una necesidad inmediata. No podían tomar para llevar. Esto implica que debemos ser generosos al dar, pero por otro lado no debemos abusar egoístamente de la generosidad de los demás. Esto ilustra muy bien al segundo gran mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pregunta para nosotros: ¿de qué manera compartes los bienes que el Señor te ha dado con aquellos que están en necesidad? Responda a esa pregunta. Pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes al capítulo 24. Las personas indefensas son frecuentemente abusadas por los demás, pero Dios condena a los abusadores.
Por aquella razón debemos ayudar a los indefensos en sus aflicciones sin añadirles carga. Esto mismo nos enseña Cristo a través de todo su ministerio, ya que ayudó y sanó a los mendigos y afligidos, a todas aquellas personas que estaban en el último escalafón de la jerarquía económica. Por otro lado, los diáconos fueron señalados para hacer frente a estas necesidades en Hechos capítulo 6, y los apóstoles tuvieron en mente este deber en Gálatas 2:10, Santiago 2:1 al 9, Santiago 5:1 al 5. Pregunta para nosotros como parte de una iglesia: ¿cómo tu iglesia encara estas necesidades en la actualidad? Buena pregunta. Los agricultores tenían que dejar sus cultivos en el campo para que los pobres los recogieran. Verso 19 al 22. Estamos todavía en el capítulo 24. Este concepto vuelve a aparecer en la Escritura como una amonestación a ser compasivos y como una advertencia contra la avaricia. Levítico 19, 9 al 10, Salmo 41, 1, Proverbios 19, 17, Lucas 12, 16 al 21. Lo cierto es que este principio no está limitado a los agricultores. La manera como demostramos nuestra preocupación por los demás puede variar. Sin embargo, es necesario mostrar bondad hacia los demás, especialmente a la luz de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué le parece? Seguimos leyendo. Por último, pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes al capítulo 25 de Deuteronomio. La animosidad de Esaú hacia su hermano menor Jacob fue mantenida por sus descendientes Amalek, verso 17 al 19. Este es el ejemplo de un patrón presente a lo largo de toda la Escritura, en la cual el hermano mayor es incapaz de aceptar la bendición de Dios sobre el hermano menor. Considera a Caín y Abel en Génesis 4, a Ismael e Isaac en Génesis 21:9, a Esaú y Jacob en Génesis 24:41, los hermanos de José en Génesis 37, 18 al 27, María, Aarón y Moisés en Números 12, 1 al 2, Eliad y David en Primera de Samuel 17, 28, el hermano mayor y el hijo pródigo en Lucas 15, 15 al 29. Es un bendito contraste, o mejor dicho, en un bendito contraste, Cristo, el hermano mayor de todos los elegidos, no se avergüenza de llamarlos hermanos, como nos dice Hebreos 2:11. Pregunta para nosotros: ¿sientes envidia de aquellos que tienen grandes privilegios o eres como Cristo para con ellos? La práctica de Israel de tomar la viuda del hermano como esposa, que lo vemos aquí en el capítulo 25, versos 5 al 10, aseguraba la continuación del linaje familiar, clanes, tribus y nación. Esto resultó ser algo muy importante para el cumplimiento del propósito de Dios de enviar a Cristo, nuestro Salvador. Aunque pueden diferir los detalles, el matrimonio de Booz con Ruth se aproxima a este principio y fue un medio para la sucesión del linaje mesiánico que vemos ahí en Ruth, capítulo 4, versos 1 al 11, versículos 17 al 22, y también lo vemos en la genealogía de Jesús en Mateo 1, 1 al 17 y Mateo 22, 24. Amén y amén. Esta ha sido la lectura de los pensamientos para el culto personal y familiar. Oremos al Señor. ¿Qué le parece? Presentemos a Dios estas lecturas para que también nos lleven a nosotros a tomar estos ejemplos para aplicarlo, los ejemplos que corresponden a nuestras vidas en estos tiempos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, a nosotros nos da siempre
esa satisfacción de poder acercarnos a ti, contemplar a tu rostro a través de esa revelación que tú nos has dejado, nos has legado en tu palabra, como tú te condujiste con la nación de Israel, como le diste a esta nación leyes sabias, correctas, leyes que estaban por encima del promedio de las naciones vecinas de aquellos tiempos, para que tu pueblo pudiera avanzar, pudiera cumplir con esos propósitos eternos de enviar ese Mesías prometido desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Gracias te damos porque nos das también estos principios para nuestras vidas, modelos a seguir, Señor, acerca de lo que es la justicia, la práctica del bienestar común, la práctica de ayudar al que está en situaciones, podemos decir, más bajas que nosotros económicamente hablando, y nosotros como hijos tuyos somos llamados a proveer, a suplir esas necesidades, Padre. Oh Señor, que nosotros, como también leíamos en el día de ayer, en Primera de Juan, podamos demostrar ese gran amor que hemos recibido de tu parte, también manifestándolo con un alto grado de entrega hacia nuestros hermanos, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Que la pasen muy bien.